Ragnar Lodbrok es uno de esos nombres que parecen esculpidos en la historia. Lo pronunciamos e imaginamos a un rey vikingo, con carisma brutal, presencia de comandante, una vida hecha de incursiones y una muerte legendaria en un foso de serpientes. Pero precisamente esa claridad cinematográfica es la primera señal de alarma. Cuando una figura es demasiado perfecta, demasiado completa, demasiado simbólica, a menudo no es solo un hombre, es un relato. Scene 2 buscamos a Ragnar en los documentos contemporáneos del siglo IX, es decir, en las fuentes escritas por quienes vivían mientras los vikingos golpeaban de verdad a Europa. El terreno se vuelve resbaladizo, no porque los vikingos no existieran, claro que sí, sino porque el Ragnar Lodbrok de las sagas no aparece como un protagonista nítido y reconocible. En cambio, emergen jefes, flotas, ejércitos pagados para que se marchen y nombres que parecen sombras, lo bastante cercanos como para sugerir un vínculo, demasiado lejanos como para permitir una identificación segura. Un ejemplo clave es la gran incursión del 845 contra París. En las fuentes francas, el hecho es real y gigantesco. Llegan los Northmen y el rey carolingio Carlos el Calvo termina comprando su retirada con un pago enorme. En una recopilación de extractos de los Anales de San Bertín, se lee que Carlos los compró con un donativo de 7.000 libras para frenar su avance y obligarlos a regresar. Esto nos dice algo muy concreto. Existía un poder militar vikingo capaz de poner de rodillas el corazón simbólico de los francos, y existía una política del terror y del precio. Ahora bien, ¿dónde está Ragnar en todo esto? Aquí entra la zona gris. Algunas discusiones modernas relacionan la incursión de París con un jefe recordado como Reginerus Reginieri, pero el vínculo Ragnar a Reginerus sigue siendo una hipótesis, no una prueba definitiva. Un análisis crítico reciente lo resume bien. Las fuentes francas sobre el saqueo de París hablan de un líder llamado Reginerus y añaden que más tarde ese mismo año, una enfermedad lo afectó. Sin embargo, las fuentes continentales no conectan de forma clara a ese personaje con el Ragnar legendario y con los Ragnarsson de las tradiciones nórdicas. En otras palabras, podría haber un núcleo histórico, pero no tenemos una etiqueta que diga «este es Ragnar». Entonces, ¿de dónde sale el Ragnar que todos conocemos? Sale sobre todo de las sagas y crónicas medievales escritas siglos después. Allí Ragnar se convierte en una máquina narrativa perfecta. Nace hijo de rey, realiza hazañas que explican el prestigio escandinavo, muere de forma memorable y, sobre todo, engendra hijos aún más famosos que él. En las versiones más difundidas, el origen del apodo Lodbrok, calzones peludos, pantalones ásperos, nace de un detalle casi de cómic. Ragnar se protege con ropa tratada para enfrentarse a una criatura serpiente, y ese detalle se convierte en marca, identidad, mito. Es el tipo de elemento que funciona de maravilla en la transmisión oral. Es visual, fácil de recordar y transforma a un hombre en personaje. Un punto decisivo es que muchas de las narraciones que nos dan a Ragnar en HD son tardías. Un análisis subraya que los grandes relatos en prosa sobre Ragnar, como Ragnar Saga Lodbrokar y el Tatr af Ragnarssonum, son productos de la Escandinavia-Islandia medieval, siglos XIII-XIV, es decir, muy posteriores a los hechos que pretenden describir. Esto no significa que sea todo inventado. Significa que mezclan tradición oral, política de su tiempo, genealogías útiles y espectáculo narrativo. Es historia filtrada a través de siglos de necesidad de identidad. Pero el núcleo más interesante es otro, los hijos de Ragnar, porque aquí encontramos personajes que, a diferencia de Ragnar, parecen dejar huellas más sólidas en el mundo de las crónicas. El llamado Gran Ejército Pagano, Great Heathen Army, que invade Inglaterra en la segunda mitad del siglo IX, está atestiguado en fuentes anglosajonas. La Anglo-Saxon Chronicle habla de un gran ejército pagano que llega e inverna en el este de Inglaterra. Poco después describe el avance hacia York y la crisis política interna de Northumbria,
mencionando también a Aela como pretendiente sin derecho natural. Y en ese mismo texto, para el año 870, aparecen los nombres de los jefes que matan al rey Edmund, Hingwar y Juba. Estos detalles son valiosos porque no vienen de sagas tardías. Vienen de una tradición cronística cercana a los hechos. Y es aquí donde el mito da su salto. Si existieron jefes históricos como Ivar Hingwar y Juba Uba y otros, entonces resulta tentador imaginar un padre épico que los una a todos bajo un mismo origen. Ragnar se convierte en ese padre perfecto. Explica por qué esos líderes están conectados, les da un linaje, transforma una coalición vikinga en una venganza familiar y la convierte en una saga con inicio y final. Incluso la Enciclopedia Británica, cuando habla de Ragnar, lo presenta explícitamente como una figura conocida, según fuentes medievales, por su muerte en el Foso de Serpientes y por ser padre de jefes vinculados a la invasión del 865. Ya es una forma implícita de decirnos que estamos viendo una memoria medieval más que un expediente contemporáneo. Y no solo eso, el nombre Lodbrok aparece en fuentes no escandinavas, pero no contemporáneas de los hechos principales. Un ejemplo famoso es una tradición ligada al estandarte del cuervo, Raven Banner. Una fuente medieval posterior atribuye la bandera a las 3 hermanas de líderes vikingos, definidas como hijas del Lodbrok. Es fascinante, pero precisamente por ser tardío y legendario, nos dice más sobre cómo se construyó el mito que sobre lo que ocurrió realmente en el campo. Entonces, ¿Ragnar Lodbrok fue un vikingo real o un mito? La respuesta más honesta es Ragnar como individuo único, con una biografía completa y coherente, es extremadamente difícil de demostrar. Ragnar como un compuesto legendario, construido para unir hechos reales, incursiones, invasiones, jefes históricos, dentro de una sola figura símbolo, es una explicación fuerte y compatible con lo que muestran las fuentes. Una lectura crítica llega a decirlo de forma contundente. El rey vikingo, tal como lo imaginamos, no existió de esa manera. Y las sagas deben tratarse más como ficción histórica medieval que como crónica directa. Pero ojo, mito no significa inútil. Al contrario, Ragnar es fascinante precisamente porque es un termómetro. Mide lo que la Escandinavia medieval quería creer de sí misma. Un antepasado heroico hace más prestigiosa una estirpe. Un rey conquistador vuelve más inevitable un dominio. Un padre de grandes caudillos convierte una temporada de guerra en una historia con sentido. Ragnar es un dispositivo de identidad. Toma el caos de la historia, alianzas, rivalidades, jefes distintos, campañas desconectadas, y lo transforma en un relato humano, familiar y fácil de recordar. Y quizá este sea el giro final de tu video. Incluso si Ragnar no hubiera existido como una sola persona, la Europa del siglo IX que produjo a Ragnar, con París rescatada a peso de plata, con ejércitos vikingos cruzando Inglaterra, con líderes cuyos nombres asustaban a los cronistas, esa Europa es absolutamente real. Ragnar es la máscara. Detrás está el rostro verdadero, una época en la que el norte deja de ser periferia y se convierte en potencia, y en la que la historia, para ser recordada, empieza ya a transformarse en leyenda.